Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos todos los seres amados, aconteciendo en su ser siendo, seres de luz, seres en paz y seres felices, a plenitud, con libertad, con autonomía y con gobierno de sí mismo, de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus accionamientos, correspondientes en gracia de Dios con la voluntad del Padre Creador y para dar gloria al Padre Creador y en acción de gracias permanente al Padre Creador, con nuestro hermano mayor, Jesucristo, cristianamente alma y cuerpo conectados como una unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Unanimidad, una sola alma. Alma madre, tierra, como dirían nuestros hermanos originarios. Alma mater, como dirían nuestros hermanos de la Universidad de Antioquia, aunque en otras universidades de Inglaterra y otros países también se habla de alma mater, alma maestra, y de otros hermanos del Laudato Si, de esta comunidad cristiana planetaria. Hemos venido revisando por estos días en Alberto Bárcena de las logias, de las supuestas lógicas y de las escuelas de pensamiento desde el siglo XVIII, siglo XIX, posterior al ilusionismo, con la misma Revolución Francesa, luego el Medioevo y todas estas organizaciones que han llevado a la debacle en la humanidad, que van tomando fuerza vertiginosamente en contra del Laudato Si, nuestra casa común, el verdadero contexto, más que político, económico y social, de la encíclica que recientemente su santidad, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha proclamado en el Vaticano, y en paz descanse recientemente ascendido nuestro hermano Benedicto XVI, 31 de diciembre del año 2022, que iniciaba su ascenso al reino de los cielos, en su proceso de transformación, de liberación, que también tenía una versión, tanto como Francisco en Abya Yala, en América, de este continente que llaman del sur, centro y norte de América. Benedicto XVI lo hacía más para Europa, al centro de Europa y al occidente también, y comunidades del oriente, Medio Oriente, que la Iglesia Ortodoxa u otras formas que representan la Iglesia católica, apostólica y romana, han declarado en las encíclicas, en las bulas y en las diferentes convenciones de los obispos a nivel planetario, la postura cristiana frente a la tierra, al agua, al aire, a la ecología, a la biodiversidad, a la vida, al orden natural, a la creación, como ha sido creada por el Padre Creador, como ha sido declarada en Jesucristo, su Hijo unigénito, como dice el Salmo 8 hoy en la meditación de la palabra de Dios. Todas las obras delegadas en Jesucristo por el Padre Creador como administrador, incluida la obra humana,
la persona humana, que por su propia naturaleza, en esa identidad trinitaria, Padre, Creador, Jesucristo sanador y Espíritu Santo santificador, tiene la autoridad, la dignidad y el gobierno como tal. Y la criatura humana, la persona humana, la hechura humana, por semejanza a Dios, se le confiere, por unción del Espíritu Santo, carismas, gracias y dones para ejercer, para ser siendo, para acontecer, para estar permaneciendo, fieles al Padre Creador en su santísima voluntad, para dar gloria a Dios con todo lo que el sentir, pensar y actuar nos lleve a acontecer humanamente, alma y cuerpo conectados, y siempre en acción de gracias a Dios, por la vida, en principio, por la procreación, que en gracia de Dios hemos tenido la gracia divina de aportar en la creación, en la fecundación, en la procreación, generando vidas con Dios, para dar gloria a Dios y en Dios. Amén. Pero que, respetuoso de la libertad humana, Dios nos da la elección en libertad de conciencia, en libertad por su esencia y en libertad de permanencia, fieles a las leyes universales, al mandato de la creación misma, del Creador mismo y de la fuerza creadora, de la palabra de Dios, como acción creadora, como fuerza transformadora, de aportar en este proceso maravilloso de la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, como ha sido la visión que nos ha inspirado el Espíritu Santo desde hace poco más de un año y que toma vigencia hoy día, 2023, 10 de enero, una vez más. Urben moral es, ama ya dar yo, una entrega en la moral cristiana, lo que es correcto en el orden natural, declarar la verdad en Jesús, declarar lo que es contrario a la verdad en Jesús y declarar la forma en que, en gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo y caminando con nuestro hermano mayor Jesucristo, podamos ir orientando a otras almas, a otros seres, endemoniados cuando nos salimos de los órdenes en alma, mente y cuerpo instaurados por Dios y queremos hacer nuestra voluntad de manera irreverente, de manera incoherente y de manera improcedente. Por eso el pecado, que nos aleja de Dios, y debemos restaurar en ese sentir, en ese pensar y en actuar todo lo que antes, durante o después haya de darse en razón de actos, hechos y acciones acontecidas por una voluntad egoísta, idólatra, autoególatra, incluso de unos pequeños grupos o de unas pequeñas organizaciones o unas pequeñas asociaciones en su concierto para delinquir, para cohonestar, para usufructuarse de lo que no les pertenece en el nombre del maligno, del enemigo, del adversario, del opositor, del patán ese, que se ha tomado como impostor la creación, la obra creadora y la persona humana como hechura de mano de Dios, a su imagen y semejanza. Eso todo en la meditación de la palabra de Dios que se ha hecho hoy, en la reflexión que respectivamente se han hecho
en Amaya y Escuela de la Conciencia Ambiental, y ahora en Cambio Gnosis, para llevar a la acción creadora, santificadora y liberadora. Es en nuevo invocar Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, en ejercicio pleno de la razón, pero gobernada por la fe en Dios y movido por una pasión, claro, de la profundidad del corazón. Amor, misericordia y compasión humana, rigiendo todas nuestras acciones, rigiendo todas nuestras declaraciones y por tanto acompañando todas nuestras deliberaciones. Pero en humildad, en obediencia a Dios y en temor reverencial a su santa voluntad. No en discusiones bizantinas, no en tertulias, y no en retaliaciones pendencieras, de estados desordenados de conciencia, de estados desordenados de obediencia al patán y estados desordenados de desobediencia al Dios único y verdadero. No tiene sentido. Eso es un contrasentido y por lo tanto es pervertido y no es lo que nos ha de mover. Lo que nos ha de seguir moviendo es esa libertad, es esa paz interior y es esa felicidad de servir a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y poder dar gloria al Padre como maestros, como profetas, como sacerdotes, según nos ha declarado en unción el Espíritu Santo Paráclito, por el bautismo, por la vida en comunión, común unión, y por la conversión, que estamos avanzando, poco a poco. No hay prisa, tenemos toda una eternidad, un eterno presente, caminando con Cristo. ¿Cómo vivir el reino de los cielos? Por anticipado, en este reino de la tierra, en un orden natural. Es porque es regido por un orden sobrenatural en Dios y acompañado entre ese orden natural y sobrenatural una transición naturalizante de procesos de vida. Amornización, una armonización en el amor, por el amor y por amor a Dios. Esa es la declaración que se toma vigente hoy con la meditación en la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, expulsando demonios y dándonos en la unción del Espíritu Santo la coautoría en Dios para expulsar nuestros propios demonios y ayudar a nuestros hermanos a que también se liberen de los demonios, caminando con Dios. Que Él haga su obra sanadora. Nosotros allegamos a estos seres amados, a vosotros y a otros seres amados que estén en camino. Y asimismo, acompañando en esa transformación personal, formación, un nuevo ontos, o un ontos reivindicado en la condición cristiana, mente, alma y cuerpo, de esos espirales de vida ascendente, natural, sobrenatural y transicional entre lo natural y lo sobrenatural, que es vida eterna. Amén.
Ese es nuestro compromiso. Esa es la misión en Cristo. Y esa es la misión ambiental universitaria a la que estamos convocados, todos, seres amados. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.